¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que estamos escribiendo día a día. Se abre la comunidad del pensamiento para reflexionar sobre este país que estamos construyendo. Comenzamos con una entrevista, con una conversación que tiene que ver con este titular. El mayor hallazgo e incautación de fentanilo en la historia de Chile. La PDI detecta 985 ampollas. Se trata de una estructura criminal internacional. Se detuvo a 3 imputados, quedando 2 de ellos con prisión preventiva. ¿En qué consiste esta peligrosa droga del fentanilo? La droga zombie, ¿no? Como ya se le conoce en varios países, donde es un virus que ataca básicamente a nuestra juventud. Se lo preguntamos a un experto. Estuvo acá presentando su libro, don Pablo Ceballos, este libro que estamos viendo ahí en pantalla, de este caballero que está aquí en nuestro living ciudadano. Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Pablo, bienvenido nuevamente a nuestro living ciudadano. Bueno, muchas gracias por invitarme, Freddy. Muy amable. La vez anterior alcanzamos a esbozar, ¿no?, qué significaba dentro del crimen organizado y este narcotráfico esta droga zombie, el fentanilo. Sí, ¿cómo la definimos y a partir de esta incautación, ¿no?, histórica? Bueno, es bien interesante porque, tal como lo dices tú, creo que estas son discusiones ciudadanas, sobre todo países como Chile, que estamos viviendo emergencia de combinación de cambios delictuales locales con la emergencia de grupos criminales extranjeros. Entonces, hay mucha especulación, de repente hay mucho miedo, ya nos llegó la droga zombie a Chile, estamos destruidos como sociedad. El fentanilo es una droga sintética, es un derivado del opioide, ¿no es cierto? Una droga que esencialmente se entregaba para bajar niveles de dolores, de tensión, específicamente lumbares, pero que tiene una precuela en Estados Unidos, que es el lugar, en Estados Unidos y en México, es donde está esta epidemia. Yeah. Esta precuela, por así decirlo, tiene que ver con el oxicotín. ¿Te acuerdas? Hay varias series de Netflix que hablan cómo funcionó. Hay un documental muy bueno de cómo el oxicotín, muy recomendable, se metió legalmente. O sea, ingresa legalmente, se manipulan algunas evidencias, ¿no es cierto? Se dice que no tiene tanto efecto y se genera un mercado que se dispara, pero desde la perspectiva de los mercados lícitos, ¿no? Se dispara una cantidad de consumos que además genera adeptos. Cuando se empieza a regular el tema del oxicotín, queda hasta este vacío de demanda, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos y México, donde está este problema que las autoridades americanas han declarado que es una epidemia sanitaria. Yeah. Y esta demanda, ¿no es cierto?, de personas que requieren eso, llega e ingresa este fentanilo o este fentanil a través de organizaciones criminales que lo empiezan a inyectar en las poblaciones. Pablo, disculpa, mira, ahí estamos viendo imágenes de Estados Unidos, personas que estarían bajo el efecto de esta droga zombie. De ahí el nombre, me imagino, ¿no? Porque como quedan estos jóvenes ahí con jeringas inyectándose a plena luz del día, en donde Estados Unidos ya le ha declarado la guerra abierta, ¿no?, a cómo se está desarrollando, con cerca de 200 muertes diarias más o menos que es terrible, sí. El fentanilo es una droga tremendamente letal, manipulada. Lo que vemos ahí no solamente es fentanilo, sino es fentanilo combinado con otras drogas. Y aquí hay varios puntos que quizás podríamos conversar. Mira, ¿te acuerdas que en el programa anterior hablamos que el crimen organizado esencialmente es un modelo económico que tiene un objetivo: inyectar la ganancia ilícita en los mercados formales? Si uno mira la cantidad de personas que uno observa, son generalmente personas en situación de calle o que llegan a estar en situación de calle, uno tiene que decir, mira, esta droga no debe ser muy cara para que podamos venderla y tener la demanda necesaria. Las dosis de fentanilo en Estados Unidos cuestan alrededor de $2, $1.50 incluso. ¿$2? Sí. O sea, muy barato comparado con otras drogas. Es muy bajo comparado con drogas que podrían ser. Y eso ha significado un fenómeno increíble, ¿eh? Yo creo que poco se habla. El consumo de cocaína en Estados Unidos ha disminuido y el aumento de consumidores de droga ha aumentado. Y eso significa que alguien cubrió el espacio que dejó la cocaína. Y son estos, mira, estos chicos que están ahí, juventud básicamente, y según esta nota se le atribuyen a la heroína y fentanilo, o a la mezcla, o al mismo fentanilo, mira. No, mira cómo quedan los jóvenes con todo esto, lo que esto produce, y por esto, y de aquí al nombre, como decíamos, que se llame la droga zombie, ¿no? Como queda la gente que lo consume, ¿no? Tremendo, ¿eh? Tremendo, lamentable. Si tú miras, son casi todos jóvenes, ¿no? Es peligrosísimo, y por eso
lo que pasó en Chile hoy día, ¿no es cierto?, la detección de estas ampollas de fentanilo que provienen de mercados probablemente ilícitos, ¿no? Farmacias o empresas que se dedican a la producción de esto, tiene que ser una señal de alerta, con varias preguntas en esta señal de alerta. Si esto era para el mercado nacional o este es un sistema de reexportación hacia el mercado que está demandando hoy día actualmente el consumo de fentanilo, que es Estados Unidos y México. Y en esa pregunta tenemos que decir, bueno, cualquiera de las hipótesis tenemos que trabajarla dramáticamente porque involucran probablemente la presencia de estructuras criminales organizadas que han hecho una oferta de contrato para poder adquirir estos medicamentos y reexportarlos probablemente a las zonas de consumo a través de fronteras un poco permeables o a través de empresas de fachada que permiten inyectar esto bajo otro nombre en los mercados allá. ¿Se veían recién estas ampollas? ¿Se vende legalmente el fentanilo? El fentanilo se vende legalmente, es un medicamento, ¿no es cierto? Pero tiene regulaciones médicas específicas, es un derivado del opioide también sintético, que tiene que ver con los efectos igual que la morfina, ¿no es cierto?, para disminuir las tensiones, el dolor, etcétera. Lo que pasa es que hay un circuito que está sacando ese fentanilo de los mercados regulados o de los mercados lícitos y lo está inyectando probablemente en economías ilícitas. ¿Y se vende así como ampolla, como en líquido, de manera líquida? En algunos casos sí, en otros casos no. Lo que sí estamos viendo es que los mercados criminales que se dedican a la venta de estos productos, las estructuras criminales, lo que hacen es tomar esto y en laboratorios clandestinos, con condiciones sanitarias horribles, lo mezclan con otras drogas y eso produce una droga final. Lo mezclan, por ejemplo, con drogas como la cocaína. Es algo Imagínate la bomba que eso producir. Mira, estas son imágenes que entregó la PDI de la incautación que se hizo en Chile y son impresionantes ver todas estas ampollas juntas. ¿Qué significa entonces que esta droga y qué significa detrás, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esta incautación? ¿Crees tú, Pablo? Varias cosas, un pequeño detalle. Esta droga, bueno, esta condición hecha en laboratorio y en forma, ¿no es cierto?, en una cadena lógica de construcción, tiene ciertos sistemas que nos permiten tener algunos niveles de bioseguridad aceptables para que la policía que esté hablando y demostrando esto esté así. Tú sabes que en Estados Unidos hay policías que han fallecido al abrir un sobre que proviene del correo, ¿no es cierto?, que venía con fentanilo y le generó un shock y una muerte inmediata. El gran problema que hoy día tiene Estados Unidos, un detalle antes de hablar de esto, es que el fentanilo, a diferencia de otras drogas, no necesita grandes volúmenes para ser enviados a un territorio comercial. Y por lo tanto tú puedes bombardear un sistema postal, como está pasando en Estados Unidos, con pequeñas dosis de fentanilo que ingresan y no hay capacidad del Estado norteamericano para poder regular y detectar el ingreso de esas drogas a través del correo. Ahora hay países de riesgo, normalmente están llegando de la India, desde China, mucho fentanilo, etcétera. Bueno, ¿qué significa para nosotros en Chile? Significa que hay un mercado que no sabemos si es para el consumo interno. Yo tengo la impresión que todavía no lo es, pero sí hay un mercado probablemente para la reexportación de estos productos hacia países que hoy día tienen la demanda de este producto ilícito. Ahora, eso no significa que no lo tengamos nosotros. Lo que pasa es que, desde mi perspectiva, creo que nosotros no vivimos la epidemia del oxicotín que vivió Estados Unidos y por lo tanto no tenemos esa demanda tan fuerte hoy día, pero esas condiciones pueden cambiar con el tiempo. Ahora, según esto, claro, aquí estoy leyendo acá que según la policía habló que los imputados se trasladaban en un camión de una empresa de exportación de carnes de vacuno desde Paraguay, ¿no?, para entregar posteriormente el estupefaciente a los receptores de la región metropolitana. Esto venía de Paraguay. Sí. Y ahí estamos con imágenes del camión, del seguimiento que entregó. Mira, ya adelante ese borroso es el camión con estas carnes de Paraguay donde venía el fentanilo que incautaron. Y mira, son tremendos containers. Claro, como tú dices, Pablo, es mucho más fácil, con igual ganancia, trasladarlo porque con pequeñas dosis puedes ganar más plata quizás que con cocaína, ¿no? Más seguridad también, ¿no? Mira, las estructuras criminales que hoy día dominan el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos son aparentemente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Estas estructuras han duplicado probablemente sus ganancias clandestinas de ingresos de criminales, ¿no es cierto?, a través del fentanilo. Ha sido un motor de crecimiento, indudablemente, porque hay una demanda. Si no existiera la demanda, disminuiría ese motor de crecimiento. Ahora, en ese motor de crecimiento por la demanda requieren, además, poder obtener mucho fentanilo. Probablemente lo que estamos viendo acá, no solamente para el consumo interno, a lo mejor están estudiando nuevas rutas, porque las rutas criminales, sobre todo el narcotráfico, hoy día son contraintuitivas. O sea, nosotros tendríamos que ir una ruta muy absurda para entender que esa es una muy buena ruta de droga.
O sea, hoy día llega droga a Europa vía África, por puertos que salen desde Chile en algunos casos. Claro. Entonces, son rutas que hay que estudiar. Lo que me llama mucho la atención, fíjate, es que lo que tú acabas de decir o que dijeron las autoridades, que esto es una estructura extranjera que iba a entregar esto a los receptores en Chile, que aparentemente esos no están detenidos. Y los receptores en Chile son los que nos tienen que guiar la investigación para saber si esto era para reexportar esta droga a los países de consumo o ya existe un mercado dependiente en Chile, y eso sí que sería grave porque cambiaría incluso las políticas que tiene el país para entender las adicciones, sobre todo para enfrentar este tipo de adicciones. Sí, tú te explicabas que esto se usa también para mezclarlo con otras drogas, y Sí. justo hoy de la PDI, ¿no? Cuando entregaron esta información del decomiso, señalaban precisamente eso, Pablo, que era para cortar otras drogas. Sí. En la jerga significa precisamente patear o cortar. Sí, lo que pasa es que el fentanilo mezclar, ¿no? produce un efecto sobre otras drogas, por ejemplo la cocaína, produce un efecto de flash. ¡Pah! Es un impacto inmediato que hace que el adicto sienta que la droga que ha venido consumiendo durante mucho tiempo es diferente y es buena, pero genera unos niveles de dependencia nunca antes vistos. O sea, después que una persona que tiene esta adicción consume esta droga, no puede volver a consumir otra droga que no sea Imagínate esta. las imágenes que vimos recién de esos jóvenes. Es terrible. Estados Unidos, ¿no? Es terrible, son adolescentes, son niños. Ahí también hay ramas de prostitución, porque en muchos casos las adictas a veces tienen que prostituirse para tener esos $2, $3, $4. Tremendo. Entonces es un problema de salud pública gravísimo, y es uno de los grandes problemas que hoy día tiene Estados Unidos. Esto es una emergencia sanitaria. Que imagínate a esas niñas, lo indefensas que quedan a cualquier, no sé, ataque sexual, por eso ejemplo, es crimen ¿no? organizado. Tenemos que dejar de romantizar un poco la delincuencia y el crimen organizado. El crimen organizado, estas son sus víctimas. Sí. Y no les importan estas víctimas. Esa es la verdad. Y por cada una de esas niñas o esos jóvenes que están ahí, se pueden traer 10 más a consumir este tipo de drogas destructivas, lo van a hacer. Porque es mercado, Sí. es dinero. Sí, tú dijiste en la anterior conversación que tuvimos a raíz de tu libro, y ahora también lo saca a colación, de cómo funciona el crimen organizado. Nombraste que esto podía irse a México, ¿no? A Sinaloa y otros carteles. ¿Significa entonces que Chile ya podría estar operando como una sucursal de estos carteles? Que ya hay gente, entre comillas, ¿no? Perteneciente a estos grupos que están acá Sí, eso es como indudable. operando, Eso es indudable porque como lo hacen, no sé, el cartel de Aragua u otros que de los cuales hemos hablado. Lo que tú comienzas en tu programa, que este es un lugar de conversación ciudadana, esto es importante. Yo creo que es indudable. El modelo económico de la criminalidad organizada es global. Por lo tanto, no hay ningún país que pueda decir yo estoy ajeno a esta realidad. Lo que pasa es que en esta globalidad de la criminalidad organizada hay países que aportan ciertas condiciones que son más útiles que otros, ¿no es cierto? Además de todas las condiciones que tiene el Estado para saber si el crimen organizado invierte más en ese país o no. En el caso nuestro, el chileno, lo que estamos viendo y lo que más nos preocupa son modalidades que no habíamos visto antes, o sea, organizaciones criminales que quieren tener el control de un territorio. Eso no lo habíamos visto antes, o sea, quieren tomar el control de un territorio, mantenerse en el territorio. Hemos visto fenómenos complejos para nosotros, muy comunes para otras realidades, como por ejemplo las mismas organizaciones criminales que quieren generar gobernanza criminal de cárceles. Esto es nuevo. No es nuevo, o sea, es nuevo en Chile, pero es una lógica exitosa en otros países de Latinoamérica. Entonces yo creo que uno de los problemas que hemos tenido como sociedad, no solamente en Chile, lo que yo he visto en investigación en América Latina, es que nosotros vivimos realidades muy centradas en lo que nos pasa a nosotros, como país o como sociedad. Y el crimen organizado no lo vive de esa forma. Tú y yo sabemos que tenemos que ir, sacar un pasaporte para viajar a otro lado. El crimen organizado piensa que a lo mejor no es necesario. Tú y yo sabemos que tenemos que cumplir ciertas normas, el crimen se las salta. Entonces, creo que tenemos que empezar a entender esto como un fenómeno global, pero que es un fenómeno muy complejo porque la criminalidad organizada hoy día, como la vemos, es una amenaza existencial para la democracia y el Estado de Derecho. Por varios motivos, pero el más preocupante a mi juicio es que cuando hay oleadas de violencia irracional, ¿no es cierto?, la gente empieza a clamar por soluciones. Sí. Y ahí surgen líderes autoritarios que dicen, yo la tengo. Exacto. Y bueno, al final las consecuencias no son buenas. El remedio es peor que la enfermedad. O ¿no? la única forma que tiene ese líder autoritario para bajar ese nivel de violencia es pactar con la organización criminal. Oye, el año pasado, no sé si tuviste un informe de la ONU que se hizo con datos desde el 2019 al 2021, ¿no? Que es este que estamos viendo, y fabricó este mapa con las principales rutas de tráfico de cocaína. Y mira cómo pone a San Antonio como uno de los puertos principales de toda la costa Pacífico, ¿no? De la Pacífico Sur. Y todo hacia Estados Unidos, San Antonio, también el Callao en Perú, no sé, Palta también el norte de Perú, sur de Ecuador, en fin, ¿no? Así que estamos
mira, San Antonio, Panamá, la principal ruta, y después derechamente hacia Estados Unidos y México, ¿no? O sea, fíjate que el cambio de rutas de droga y el cambio de... Disculpa, y además hay una ruta terrestre abajo que está en rojo, que está en el norte de Chile, desde la primera región hacia el norte, y luego las rutas marítimas, ¿no?, en esos trazados azules. Disculpa. Sí, lo que te iba a decir, Freddy, es que el cambio de rutas de productos criminales, como el aumento de productos de exportación criminal, que en este caso esto es cocaína, pero hoy día esto ha ido cambiando, ha generado los cambios de las olas criminales que conocemos. Mira, si me permite un minuto, hay una ola inicial, ¿no es cierto?, que es la de Pablo Escobar, la que conocemos todos, la que vimos en serie, etc. Pablo Escobar era un producto, una única ruta, que era el Caribe. O sea, único producto, cocaína, una única ruta al Caribe y un único mercado a Estados Unidos. Ya. Fines de los 80, principios de los 90, el imperio de... Absolutamente, pero Pablo cometió probablemente un error. Él tomó como estrategia de marketing criminal la guerra contra el Estado. Le resultó mal, porque él termina muerto en un techo en Medellín, ¿no es cierto? Después viene una segunda ola que tiene que ver con el cartel de Cali y con los mexicanos, ¿no es cierto? Ellos cambian la ruta del Caribe y toman la ruta por Centroamérica, más bien terrestre, combinaciones de río, etc. Pero se sigue manteniendo un solo producto, un solo mercado. Pero cambian el modelo. Dicen, ya no es guerra contra el Estado, asociémonos con el Estado, corrompamos el Estado. Después tenemos nuevas oleadas que cambian también las rutas, combinando Caribe, ahora rutas hacia África, Nueva Zelanda, pero ya no es un único producto. Hoy día estamos exportando múltiples productos criminales de droga, ¿no? Se diversificó el Se diversificó, aumentó las ganancias, se generaron diferentes alianzas, y eso es lo que hoy día vemos en esta oleada criminal, que es más globalizada, que es lo que tú acabas de decir. Si tú te das cuenta, el modelo de guerra contra el Estado, de corromper el Estado, surge un tercer modelo. Seamos tan poderosos para poder asociarnos con el Estado, y tenemos el surgimiento de estados criminalizados en América Latina, en otras zonas. Claro, porque puede que que ya no sea tanta cocaína, como tú decías, la cocaína ha bajado porque tienen esta otra droga que es mucho más fácil transportar quizá y más barata. Pero la cocaína bajó en el mercado de consumo de Estados Unidos, pero aumentó tremendamente en el mercado local de consumo de América Latina. Aumentó en precios nunca pensado en Australia, aumentó en Europa. Entonces, en definitiva, no es que disminuyó la producción de cocaína, sino cambió de mercado porque hay otras ofertas. Ahora, lo interesante es que detrás de ese mercado de droga siempre hay, por así decirlo, un puro controlador. O sea, una organización criminal ha ido ganando, cambiando los envíos de droga hacia otros lados o aumentando la venta de fentanilo en otro sector. Son pocas las organizaciones que generan este modelo. ¿Y cómo se estarán vinculando el crimen organizado chileno o que trabaja en Chile con estas redes de...? Yo creo que tenemos dos factores que están pasando. En Chile, como organizaciones locales, ¿no es cierto? O sea, si tomamos la definición de Naciones Unidas de crimen organizado, casi todos los que están en pequeñas organizaciones en Chile serían crimen organizado. Pero si tomamos las definiciones más amplias del crimen organizado transnacional, en Chile yo creo que no teníamos, ¿ya? Y lo que ha ido ingresando son ciertas estructuras con vocación transnacional, sin una capacidad de ser grandes organizaciones de crimen organizado, pero con capacidad de control territorial. En definitiva, se convierte en una especie de fixer o facilitadores entre megaestructuras criminales y los que controlan el territorio. Ya. Pero lo que pasa en Chile es complejo, porque nosotros tenemos una delincuencia local que está cambiando. Y si esto lo conversamos como si estuviéramos sentados al lado a Darwin, ¿no es cierto? Y esto fuera una evolución darwiniana de la criminalidad, el modelo exitoso va a ser el que gane. Y el modelo exitoso que hoy día vemos es violencia de medida, control del territorio y corrupción del Estado. Y si seguimos con Darwin, el modelo exitoso es el que evoluciona. Evoluciona. Para poder sobrevivir. Y tú mismo estás explicando cómo está evolucionando esto, porque puede mantenerse la ruta, pero cambia el producto. Exactamente. O ir modificando la ruta, no solamente marítima, sino que también aérea o terrestre, o túneles, como hizo el cartel de Sinaloa en el norte de México. Y en esta evolución darwiniana, perdón, que me apasiona el tema, perdón por haber interrumpido, pero en esta evolución darwiniana que vemos en América Latina, pero especialmente en Chile, hoy día están las especies compitiendo entre ellas. Entonces, el tren de Aragua pelea con los pulpos, se asesinan con estos otros, ingresan los trinitarios. Estamos en esta guerra para ver quién domina. Esta guerra va a tener un fin. Y ese fin, los italianos hace mucho tiempo le pusieron un nombre, se llama Pax Mafiosi. Y es cuando disminuyen los niveles de violencia porque el territorio ya está dividido y entregado o ya ganó alguien. Increíble. Oye, ¿cuándo de tu experiencia como policía, ¿no? Experto y que hiciste experto en este crimen organizado, ¿cuándo te topaste con el primer síntoma, siendo policía, investigando esto, de que en Chile algo había cambiado, que esto ya era crimen organizado o un crimen inédito al menos para lo que tú habías visto?
O sea, yo creo que yo me retiré de la policía el año 2012, había visto ciertas señales, ¿no es cierto?, que podríamos, no al nivel de punto de inflexión, pero sí señales de cambio. Normalmente esas señales de cambio tuvieron mucho que ver con la llegada de criminales extranjeros a Chile, ¿no? En algunos casos en una forma exploratoria, en otros casos de una forma para hacer negocio. Hay un caso emblemático del año 2008, 2009, no recuerdo muy bien, de un ciudadano colombiano al que le cortan, ¿te acuerdas que estábamos hablando la lengua, ¿no es cierto? Una señal, es una semiótica criminal para que nadie hable, ¿no? Hay fenómenos que hemos ido viendo, yo creo que... Espérate, le cortan la lengua y lo dejan vivo. Lo dejan vivo. Es un mensaje viviente, ¿no? Algo complejo. Pero imagínate lo terrorífico. Es un caso público, ¿eh? No estoy cometiendo ninguna infidencia en decirlo. No, pero para entender un poco cómo empezó todo esto, ¿no? Y sí, hacia dónde vamos también, ¿no? Yo creo que es mucho antes que eso. El problema es que como país a lo mejor no hemos tenido la capacidad de detectar cuáles fueron los puntos de inflexión que hemos viviendo. Hoy día tenemos una mejor visión porque tenemos la emergencia criminal enfrente. Yo creo que hay un cambio sustantivo en Chile con el ingreso del Tren de Aragua, año 2018. Yo creo que ese es un cambio emblemático. ¿Eso marca tú ese un punto de inflexión? Ese marca un punto de cambio porque el Tren de Aragua viene con una lógica que podríamos describir, o como la ha descrito el periodista Carlos Vaso, como una lógica depredatoria territorial. O sea, ellos toman un territorio, lo depredan y lo controlan. Generan un modelo exitoso que se ha ido replicando, como hemos visto hoy día, con organizaciones como las dominicanas, en algunos casos como la haitiana, los peruanos, los pulpos. Perfecto. Entonces, creo que es una muy buena, ¿cómo le diría yo? Es un desafío para la academia, para el mundo académico, entender cuáles son los puntos de inflexión de cambio de Chile. Creo que hay un desafío tremendo y un vacío también, lamentablemente. Tenemos un recorte de prensa porque fue impactante lo que tú acabas de contar, ¿no? Cuando se descubre a este colombiano hospitalizado en Santiago tras denunciar que 2 sicarios le cortaron la lengua, septiembre de 2010, fue claro, era 2010. según lo que tú estabas diciendo, esto del mostrador, ¿no? En su momento. Claro, o sea, y aquí nosotros recién nos estamos enterando. Al menos a este nivel. No le dimos la importancia. Puede haber existido antes. No le dimos la importancia probablemente de estos eventos. Estos eventos involucran muchas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que hay un concepto que también tenemos que reestudiar o repensar, que es la semiótica criminal. Hoy día es difícil entender el crimen organizado si no entendemos un mensaje. Y el mensaje no es solamente el decomiso que puede hacer la policía, que está muy bien hecho, o cómo metemos a esa persona en una cárcel. Tiene que ver con cuál es la cultura que esa persona tiene, o la contracultura que esa estructura criminal tiene, y cómo esa estructura criminal o esa contracultura conversa con otras contraculturas, sobre todo locales. La semiótica criminal o los mensajes encubiertos del crimen es un vacío, es un desafío increíble de estudio. ¿Por qué se corta una lengua, por ejemplo? Que terrible lo que estamos diciendo, pero ¿por qué le cortan una lengua? ¿A quién se la cortaron? ¿A quién quiere llegar ese mensaje? ¿Para quién es ese mensaje? ¿Por qué? ¿Qué estructuras tienen la condición de hacer esto? ¿Qué dijo este sujeto o qué intentaba decir? Porque me imagino que para allá iba, ¿no? El símbolo, exactamente. ¿No? Y no lo estudiamos bien si no lo tomamos como un fenómeno aislado. Y esto quizás tenemos que repensar muchas cosas, ¿eh? Porque a nuestros policías y a nuestros fiscales que están haciendo el mejor esfuerzo de comprender esto, se les evalúa por casos resueltos y condenas logradas, no por la comprensión de un fenómeno. Yo creo que hay alguien en este país que tiene que empezar a asumir el desafío de comprender fenómenos para ayudar a las policías a aclarar mejores casos. Tú lo explicas bien en tu libro, ¿no? Sí. Como la mirada. Entonces, finalmente, frente a este tema, ¿cómo se debe entonces entender este decomiso histórico de fentanilo en Chile? ¿Cuáles son las preguntas que uno debiera hacerse y que debiera responderse, ¿no?, respecto de este decomiso? Bueno, ¿qué rol está cumpliendo? La primera pregunta que yo me haría es ¿qué rol cumple Chile como país en el circuito de ingreso de fentanilo a los países que hoy día tienen el mayor nivel de consumo? Esa es la primera pregunta. Si somos un país que estamos tomando o nos estamos convirtiendo en un salto, porque se dice que lo que uno decomisa no es lo que pasa por un país, ¿no es cierto? Y es lógico entenderlo. Claro. Entonces, tenemos un gran decomiso, lo que significaría es que a lo mejor está pasando mucha de fentanilo hacia otro destino. Segundo, ¿qué tan cierto, qué tanta información podemos obtener de las urgencias? Porque el fentanilo tiene esa característica de que genera mucha emergencia médica de urgencia porque llegan personas en esta condición a los hospitales. ¿Hay casos en Chile ya? ¿Se han detectado casos en Chile de gente que
ya está consumiendo fentanilo. Sí, yo tengo información que es pública, que sí, que hay algunos casos de venta de fentanilo interno, pero combinado con otras drogas, ¿ya? Ya, pero de muertes, por ejemplo, no tengo, otras. no tengo ese dato y creo que ahí tenemos nosotros quizás un desafío social, ciudadano. Por supuesto, de ¿no? generar un observatorio sobre el consumo de drogas en Chile. Para entender estos síntomas que tú hablas, ¿no? ¿Qué porcentaje crees tú de la droga que se incauta se queda en el territorio donde se incauta, pensando en Chile y este fentanilo? Es una buena pregunta y creo que no tengo la respuesta por un motivo, no quiera ocultarlo, sino Chile también está cambiando en su resignificancia sobre un país de acopio y envío de drogas. Por lo tanto, es una buena pregunta y quizás, no creo que haya países que tengan la capacidad de poder informarla, pero ¿qué tanto de lo que tú estás acopiando para reexportar queda en el consumo interno? Es una demanda. Ahora, por ejemplo, ¿se puede contestar ciertas preguntas? Claro, quizás un observatorio de consumo de drogas sea mucho mejor que un observatorio de estudio del narcotráfico. Por ejemplo, yo me haría una pregunta. ¿El precio de una sustancia ilícita en Arica, en Santiago y en Puerto Montt vale lo mismo? ¿Es la misma calidad? Porque si la respuesta es vale lo mismo y es la misma calidad, probablemente estemos ante un cartel, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que nos podemos hacer investigando no tan centralizado en algunos puntos, algunos fenómenos, algunos casos. Tenemos que unir esta información para saber realmente en qué momento estamos como país respecto a la criminalidad organizada. Eso se ve en la serie Breaking Bad, ¿no? Que hacen metanfetamina y descubren que hay una metanfetamina distinta vendiéndose en un territorio que es de ellos. Y genera, claro, dicen, eso genera una alerta. Alguien se está metiendo en nuestro territorio. Eso genera una alerta. Entonces, yo creo que hoy día tenemos desafíos como país y lo maravilloso es que estos desafíos podamos conversarlo en programas como el tuyo. Que no quede centrado en el programa de debate político, que no quede centrado en la academia, sino que sea un tema que podamos conversar incluso en las casas. Porque qué interesante sería tener un observatorio ciudadano, ¿no es cierto? No un observatorio dependiente del Estado, porque generaría quizás algún cruce del dato. Además, tomarlo como, además de un problema criminal, obviamente, que es también, ¿no? Como un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, ¿no? Es un problema social, o sea, indudablemente es un problema social, no es un problema policial. Yo la otra vez hablaba con un referente, un experto para mí, ojalá pudiera traerlo a este programa, que es Douglas Fara, y me decía, mira, la utopía de que vamos a controlar el crimen organizado en América Latina o en el mundo es una utopía, no va a pasar, tenemos que acostumbrarnos. Lo que tenemos que hacer, y yo comparto plenamente su discurso, que no es mío, es transformar esta amenaza existencial para la democracia y el Estado de Derecho a un problema policial. Ese es nuestro mérito, ese es el éxito. Y creo que el primer paso para lograrlo es que la ciudadanía comprenda, pero además de comprender, sino asuma a qué nos estamos enfrentando, que es el concepto que nosotros tenemos como sociedad. Oye, por último, Pablo, pensando en los padres, madres que nos están viendo, ¿no? ¿En qué hay que fijarse, ¿no? ¿Cómo se debe combatir esto? ¿Dónde se vende o cuáles serían los puntos de mayor riesgo, etcétera, ¿no? Sí, es una discusión. Yo creo que podría responderlo con una frase más sencilla. Yo creo que tenemos que darle el valor de la educación de las escuelas y los colegios como corresponde y como se merece. Hay una iniciativa italiana que es maravillosa. Italia vivió momentos de criminalidad organizada muy compleja, de mucho consumo de droga, y ellos crearon un programa dependiente del Ministerio de Educación y Mérito, el Ministerio de Educación, que se llama Educación para la Legalidad, que es entregarle a los niños y a los adolescentes la importancia, las herramientas para vivir en sociedad, pero también para evitar el influjo del crimen organizado de las mafias. Interesante. Un poco lo que hizo Portugal con la heroína, ¿no? Es tomado como un ejemplo en toda Europa. El problema es que nosotros, como Chile, tenemos que hacerlo antes de que esto sea un problema tan generalizado, tan complejo, que eso ya no sea una prioridad. Y que la prioridad sea invertir en seguridad militar en la calle. No, tenemos que hacerlo ahora. Claro. El crimen organizado es un ciclo de vida largo. Nosotros tenemos que cortar ese ciclo generando las posibilidades para que niños no caigan en el circuito de la criminalidad. Y tomarlo como un aspecto también, como Portugal, de salud, de es un tema de salud, es un tema educación. Social. Es de existencia, no solamente represión, digamos. Es de existencia de nuestro orden democrático, eso es. Pablo, siempre un agrado hablar contigo y lo que nosotros siempre buscamos acá son las reflexiones ciudadanas, ¿no? Y qué mejor tema para reflexionar que este del crimen organizado y puntualmente esta droga zombie, ¿no? El fentanilo. Muchas gracias, gracias nuevamente por la invitación. Y por supuesto, ¿no?
señalar que todo esto está en tu libro, ¿no? Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. Te quiero hacer una encerrona. Estoy acostumbrado, no hay problema. Esto es lobby. Sí. Estos son como las cenas de... ¿ya? Oye, ¿podrías venir a hablar de lo también de... Está en tu libro, ¿no? De cómo se están reclutando niños, cómo el crimen organizado está reclutando niños. No, encantado. También en Chile, por supuesto. Encantado de hacerlo, para mí es un honor. Te contaba ya una conversación con unas chicas, unas académicas y unas investigadoras que han creado un sitio en Argentina que es mundial, que se llama in.visibles. Perfecto. Que es un sitio que estudia las narrativas del crimen organizado desde la perspectiva de afectación a madres, mujeres y niños. Ya. Así que yo encantado de poder... Genial, pues la próxima semana ahí vemos la fecha. Vamos a ver, Pablo. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y a la vuelta el poder que se esconde en la cultura popular. Vuelve la sección de don Rodrigo. Aquí va a estar presente. Rodrigo Rodeado se llama nuestro... Así dice. Muy bien, una pausa y volvemos.